y había un versículo que estaba en mi mente estos días, es un pasaje conocido ya, pero quería leerlo y reflexionar un poco sobre ello, y es en Marcos capítulo 9, versículo 28, que es la escena de cuando Jesús sana al hijo endemoniado de este padre desesperado. Y al final de ese pasaje, en el versículo 28, dice: Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado por qué nosotros no pudimos expulsarlo. Y esta pregunta de los discípulos a Jesús siempre me ha llamado la atención, y en estos días volví a pensar en ello, ¿no? Y tiene que ver con este sentimiento de impotencia, de unos hombres que han intentado hacer algo y no han podido, ¿no? Esto de que dicen no pudimos, me llama muchísimo la atención. Y ya sabemos que este muchacho es llevado por su padre a los discípulos, que estaba buscando a Jesús, pero Jesús no estaba. Y después de haber visto el milagro, después de haber visto la respuesta, ellos están con esto en la cabeza, ¿no? Es que nosotros no pudimos. Y a veces pienso que este muchacho representa esta generación, necesidad del mundo, ¿no? Un mundo que gime, un mundo que está azotado por el enemigo, un mundo que sin descanso está en una situación de dolor, de tormento. Y ante ese mundo que gime, a veces los discípulos, la iglesia puede sentirse impotente. Es como decir, lo estamos intentando, ¿sabes? Estamos haciendo nuestra parte, pero a veces parece que no podemos, a veces parece que no es suficiente. Y me encanta que todo termina en una casa hablando con Jesús, ¿no? Y al cabo, no hay mejor imagen como para la oración que entrar en casa para hablar con Jesús. Y todos le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no? Y a veces pienso en esto, ¿no? Que podemos sentirnos impotentes, pero siempre podemos ir a casa con Jesús y hacer las preguntas que necesitamos hacerle, ¿no? Y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y Jesús le responde esto que ya sabemos, ¿no? Porque este género no sale sino esa fuerza de oración, o este género no sale con oración y ayuno, lo que dice ahí en Marcos 9. Y al final Jesús les está diciendo, oye, deben seguir orando, deben fortalecer su vida de oración. Y esto que estamos haciendo aquí, ante un mundo que vemos una necesidad demasiado grande, es la llave para poder salir de esta sensación de impotencia ante la que a veces podemos encontrarnos, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Y luego en Mateo capítulo 7, que es el pasaje paralelo que cuenta la misma historia, y dice, y entrando a casa le preguntaron a Jesús por qué no pudimos, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces aquí hay dos elementos, ¿no? Y creo que la fe y la oración son esas llaves que nos pueden hacer salir de esta sensación de impotencia ante la que a veces podemos sentirnos muy familiarizados. Y Jesús les dice, por vuestra poca fe, y luego les dice, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, os digo que le diríais a cualquier monte que se trasladara de un lugar a otro y sería hecho, porque nada os será imposible. Y qué bueno pensar en orar con fe, sabiendo que nada es imposible, aunque a veces sintamos que no es suficiente, a veces sintamos que es demasiado grande, que son demasiadas cosas las que deberían ocurrir para que la obra del Señor se hiciera. Qué bueno poder acercarnos a Jesús con fe, creciendo en nuestra manera de orar, en nuestro tiempo de oración, y creyendo en esta promesa que Jesús les da allí en lo íntimo, ¿no? De que nada será imposible. Entonces, este era mi pensamiento para esta mañana. Si vamos a orar, bueno, hagámoslo de una manera como creciendo en nuestra oración. Siempre oramos, pero podemos llevar nuestra oración a otro nivel. Esto que dice oración y ayuno, que al fin y al cabo tiene que ver con intensificar nuestra oración, y luego orando con fe para que se muevan montañas, ¿no? A veces las montañas parecen muy grandes, parecen que llevan allí demasiado tiempo, pero no perdamos la fe a la hora de orar por esta necesidad tan grande que podemos enfrentar o ver en los diferentes lugares del mundo. Así que ese es mi pensamiento para esta mañana, que podemos acercarnos al Señor con esta fe y a veces también con estas preguntas. Se vale, y seguro que en el Señor encontramos ese aliento para ver montañas moverse.